Yo soy Samuel Montoya, quien predica en el programa A Través de la Biblia, que está celebrando en este año 50 años de estar en el aire, y todos nos unimos para dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho y continúa haciendo en nuestro pueblo latinoamericano. La verdad es que comencé con A Través de la Biblia porque ellos se acercaron a Radio Transmundial. Yo era director del departamento hispano de Radio Transmundial en Bonaire, y ellos estaban allí en California, y vino el gerente de la emisora a California y habló con el doctor McGee. Le dijo: ¿sabe una cosa? Latinoamérica necesita un estudio bíblico como el suyo. El doctor McGee dijo: bueno, vamos a pensarlo. Dijo: piénselo bastante, porque es importante. Entonces después se inició una conversación entre los dos ministerios y llegaron a decir que sí, que querían ponerlo en español. Entonces el gerente de la emisora allá en esa época me llamó y dijo: vamos a iniciar esto, y me contó el caso. Y dije yo: ¿y quién va a ser el representante, el doctor McGee? Y dice: pues yo he pensado que tú lo hagas, me dijo. Yo: bueno, muchas gracias por la distinción y el honor, porque representar a un maestro bíblico como el doctor J. Vernon McGee es un honor, es tremendo, y me hace sentir un poco pequeño ante lo que él hacía. Y entonces sí, se nos mandaron unos libretos y comenzamos la traducción. Bueno, resulta que el programa en inglés A Través de la Biblia estaba en una revisión para editar los libros que él ha producido. Entonces ellos tomaron el libreto que el doctor McGee que habían escrito de lo que el doctor McGee había hecho, y lo habían puesto en una forma para ser leído, no para ser hablado. Entonces yo dije: esto suena como una clase de lectura en vez de una conversación. Yo quisiera que nos enviaran el manuscrito de lo que ustedes han copiado de las cintas o que él habló, para que sea como una conversación más relajado, en vez de una clase de lectura con un libro delante, ¿verdad? Y entonces eso es lo que hicieron. Comenzaron a enviarnos las transcripciones originales, y de allí tomamos la traducción que luego fue puesta al aire. Bueno, hubo varias cosas. Yo puedo decir que el doctor McGee fue un excelente maestro para mí especialmente. Había cosas en la Escritura que yo había oído pero no había desarrollado. Y él tenía la facultad de desmenuzar todo en una forma tan clara que no quedaba otra opción que aprender lo que él decía, ¿verdad? Y fue un maestro excelente. Hay varias cosas que no puedo poner mi mano en un punto específico, pero sí aprendí muchas cosas. Por ejemplo, la predestinación que Dios hizo de nosotros los creyentes, cómo es que eso opera. Y entonces nos llevó en el estudio de Efesios, que dice que Él nos escogió en el amado conforme a su voluntad. Y no dice más. Dice: ¿por qué lo hizo? Él no nos dice. Tal vez cuando lleguemos al cielo nos va a decir por esto y esto. Ahora hay mucha gente que saca conclusiones de que la inmensa sabiduría de Dios, no, Él sabía que en tal fecha yo iba a nacer y a la tal edad me iba a llamar. Y es cierto, Dios sabe todo eso. Pero esa no es la razón por la cual. Simplemente, como dice el apóstol Pablo, por su voluntad. Él quiso hacerlo. Él lo escogió a usted, Él escogió a usted, Él escogió a los oyentes que nos escuchan, que son salvos, y me escogió a mí
merecimiento de ninguna clase. Simplemente Dios quiso usarme, me atrajo hacia Él, y yo le recibí como mi Salvador personal, y la voluntad de Dios se cumplió. Y Dios hace lo mismo con toda persona que Él escoge para ser su hijo. Ahora la pregunta surge y ha surgido en la correspondencia que hemos recibido. ¿Y qué pasa con los demás? Bueno, los demás, Dios ya sabía que no lo van a utilizar. Sin embargo, a pesar de todo eso y que Él sabía, Él no simplemente los rechazó. Él les da la oportunidad de que escuchen el mensaje del Evangelio. Por ejemplo, tome usted el caso de Judas Iscariote. No, Él lo escogió, lo llamó al grupo de los 12. Sin embargo, Él mismo dijo, yo os escogí a vosotros y uno de vosotros es diablo. Él ya sabía todo eso. Desde antes de la fundación del mundo, nos dice la Escritura. Entonces simplemente lo puso en acción. Ahora, hay mucho que discutir, el por qué y cuándo, pero hay muchas respuestas que el Señor nos va a dar en el cielo porque Él no las descifró así en su palabra. Entonces nosotros tenemos que ejercitar la fe y creer. ¿Por qué es así? Bueno, es así porque Dios así lo constituyó. Y entonces yo me acojo a eso. Hay respuestas que yo no puedo dar y nadie puede dar porque no están allí. Simplemente conforme a su voluntad, como lo dice el apóstol Pablo en Efesios. Entonces, esa parte me impactó, porque yo había oído, ¿no? Inclusive yo tuve que hacer algunos ajustes en cuanto a mi propia doctrina, ¿no? Yo decía que en el año que yo nací, el Señor sabía que iba a nacer un chico y que a los 15 años pues le iba a recibir como Salvador y así me escogió. Pero no es así. Ya yo fui escogido antes de nacer y todo aquel que viene al Señor es así. Pero aquí hay otro que no quiere escuchar o que quiere escuchar, pero no hace ningún movimiento hacia Cristo. Y hay millares así. Los que son incrédulos, a veces ellos arguyen que la Biblia está llena de errores. Y yo les digo, deme uno. En este momento ya hacen así, titubean. No tengo un error que... Bueno, ¿sabe por qué? Porque no lo hay. La Biblia es el libro de Dios. Y allí nos dice que Él no es hombre para que se equivoque o para que se arrepienta. Lo que está allí es la verdad de Dios. Ahora, que usted no quiere recibirla es otra cosa, porque Él tampoco le va a obligar, pero le dice, esta es la puerta. Usted dice, no, yo me voy por acá. Bueno, piérdase entonces. Pero Dios le ama. Yo quiero decirle al oyente que nos habla en este momento que si usted está, ¿cómo se dice?, batallando en su vida, que no sabe qué hacer, venga a Cristo. Él quiere que usted vea con Él. Y si Él lo ha escogido, usted va a venir. Y si no lo ha escogido, usted no va a venir. Pero recuerde una cosa, cuando usted se presente allá ante su presencia, no puede decirle, es que yo no sabía. A mí nadie me dijo, porque usted me está oyendo en este momento y sabe que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. De modo que usted tuvo la oportunidad de escuchar eso y el Señor le va a decir, ¿te acuerdas del maestro de a través de la Biblia? Lo escuchaste eso por radio y no quisiste creer, entonces usted no tiene excusa. Ahora, si usted no quiere recibir esa respuesta, venga Cristo. Él le espera con los brazos abiertos. Sí, tremendo. Teníamos allá en Cali, que es la ciudad donde yo nací, en el Valle del Cauca, que eran magníficos locutores. Me encantaba eso. Mi mamá me llevó un día a una emisora que había allá. Bueno, había varias, pero pasamos por una y entramos y fueron muy amables en mostrando los estudios y allá estaba el locutor dentro de la cabina diciendo algo, haciendo algún comercial, alguna propaganda. Y me encantaba, y yo veía las agujas moviéndose. A mí me encanta eso, le dije a mi mamá. Dijo, bueno, pues ya tuviste la oportunidad de ver. Yo, qué bueno que hubiera sido. Ahora, hay otra cosa. Mi padre
le gustaba mucho escuchar La Voz de los Andes de Quito, Ecuador. Él llegaba del trabajo y después de la cena se sentaba justo frente al radiecito que teníamos, sintonizaba en onda corta La Voz de los Andes y yo me sentaba ahí con él y escuchaba programas y había un locutor que daba noticias, pero muy, muy bien lo hacía. Y yo, el día que yo pueda ir a HCJB y trabajar allá con ellos sería, bueno, un regalo que el Señor me haría. Pero no pensaba que yo alguna vez llegara a trabajar así en radio. Entonces, pero así seguí con esa mira, hasta que un día le dije a unos 4 jóvenes, 3 jóvenes más que había en nuestra sociedad juvenil de nuestra iglesia, oye muchachos, éramos muy amigos, ¿qué les parece si hacemos un programa de radio? Y ellos me dijeron, ¿programa de radio? Y yo, sí, vamos a hacer un programa de radio de 15 minutos. Y le decimos al pastor de la iglesia que venga y predique en ese programa. Y nosotros formábamos un cuarteto en la iglesia. Nosotros cantamos y yo puedo introducir el programa. Y bueno, dijeron, está bien, vamos a ver. Entonces yo me encargué de ir a varias emisoras para que me dieran el costo de lo que valía. Y a pesar de que fuimos a varias, muchas decían, vale tanto, un precio exorbitante que no podíamos pagar, y ellos no querían programas religiosos en su lista de programación. Hasta que encontramos una emisora y le dijimos que quisiéramos hacer esto y francamente le dije, yo quiero que presentemos el Evangelio a la ciudad de Cali. Entonces dijo él, hagamos una cosa, Señor. Háganse una cinta, muestra, y tráiganla y vamos a ver qué podemos hacer. Y yo, muy bien, con todo gusto. El pastor estaba con nosotros, fuimos, nos pusimos a trabajar, el pastor presentó su mensaje y hicimos un carrete así de cinta con un programa. El misionero nos ayudó, fuimos a la casa del misionero, allá teníamos el micrófono, la esposa del misionero tenía un piano porque era pianista, nos acompañó en lo que cantamos los 4, luego vino el pastor y predicó y cerramos el programa. Entonces nos fuimos a la emisora y lo presentamos y él se oyó todo el mensaje. Otra persona que tampoco tenía excusa de decir yo no sabía, porque escuchó el mensaje. Cuando acabamos, dije yo, y eso es lo que queremos presentar por radio. Y él dijo, ¿sabe una cosa, señor Montoya? Esto es muy bueno. Esto es lo que nuestra ciudad, nuestra nación necesita. Sí, señor, vamos a abrirle un cupo. Y entonces nos abrió un cupo y comenzamos a transmitir. Esa es otra pregunta muy interesante porque yo, como les dije al principio, quería ir a HCJB a ver si podía trabajar, pero no tenía esperanza. Primeramente no tenía dinero para viajar. Entonces, bueno, me contestaba con hacer el programita que estaba ahí en la ciudad de Cali. Entonces, en una Semana Santa, desde la iglesia nuestra, transmitimos por esa misma emisora todo el servicio de Viernes Santo, que duró como 3 horas. La emisora vino, allí instaló los micrófonos y todo, y una hermana de la iglesia que tenía algunos fondos los donó y pagamos la transmisión. Bueno, esa noche hubo repercusión. El obispo de la ciudad venía después de nuestra transmisión a hacer la transmisión de él. Y él estaba completamente opuesto a eso, estaba enojado, decía que cómo es que esta emisora ha permitido que estos protestantes se metan. Bueno, ¿qué no dijo? Entonces, lo que hizo es que, espero que no sigan haciendo eso. La emisora tomó temor, porque dijo, tal vez pierdan programación. Con esa amenaza, entonces, yo estaba en el estudio de la emisora oyendo lo que él decía. Entonces el gerente me dijo, vamos a parar por un tiempito hasta que él se calme. Bueno, pasó una semana, 2, 3,
y yo volví a la emisora y dije yo, ¿qué ha decidido usted para continuar con nuestro programa? Me dijo, yo creo que no se va a poder. Esperemos un tiempo más. Y esperamos. Yo fui a ver otras emisoras y, claro, eso había sido público y no quisieron hacerlo. Entonces dije yo, bueno, vamos a orar a ver qué el Señor tiene para nosotros. Y estando así en esa forma de esperar y orando que el Señor abriera otra puerta, un día llegó una carta para mí y decía Trans World Radio, Radio Transmundial en inglés. Y yo, mira esto, yo nunca había oído de ellos. Y entonces me dice ahí, abrí la carta y ellos seguramente oyeron de nuestro programa y quieren que lo tengamos. Y entonces abrí la carta y era firmada por el primer presidente y fundador de Radio Transmundial, el Dr. Paul Freed. Y me decía que un misionero, el que nos ayudó a hacer el programa de muestra y que siempre grabábamos con ellos, estaba en furlough aquí en los Estados Unidos y entonces fue a la oficina y luego fue a la iglesia donde estaba el Dr. Freed y presentó su ministerio y habló que 4 jóvenes de la iglesia habían abierto un programa que era lo primero que hacía la iglesia evangélica en todo Colombia. Y entonces ellos daban al Señor gracias. Bueno, el Dr. Freed estaba en la congregación. Entonces, después del servicio usted mencionó esto, que abrieron un programa. Usted que es misionero allá, ¿podría ayudarnos a buscar a alguien que pudiera ayudarnos en el departamento hispano? Porque vamos a abrir esta emisora. Y le contó todo lo que Radio Transmundial sería, porque lo tenía todo en mente, el Dr. Freed. Y entonces él dijo, yo tengo el hombre exacto para usted y voy a hablar con él. Y evidentemente habló con él porque me escribió. Entonces cuando alguien en una conferencia misionera me preguntó, ¿y cómo recibió usted su llamado para el ministerio? Y dije yo, pues ¿cómo les parece que me llegó por carta? Y entonces dicen, ¿cómo así? Y yo, sí, entonces les cuento este incidente y dice, ya entendemos. Y yo le contesté, pero llegué a la casa, y esa es la segunda parte de la historia. Llegué a la casa y le digo, Imna, que es mi esposa, digo, mira, me han escrito de Radio Transmundial, Transworld Radio, y están buscando a alguien que venga a preparar programas de radio allí en la isla de Bonaire para transmitir para América Latina. Y entonces yo estaba orando que el Señor abra la puerta. No se abrió donde yo quería, pero abrió otra por acá. Entonces, ¿tú qué dices? Entonces ella me pregunta, ¿y eso quiere decir que tenemos que ir allá? ¿Tenemos que ir a vivir allá? Y dije yo, sí, hay que vivir allá. Hay que dejar la familia aquí. Entonces, bueno, teníamos un niño, el primer bebé. Tenía, creo que 10 meses, algo así, o 6 meses, algo así. Y entonces, ellos, sí, claro, no vamos a dejar el nene aquí. Entonces, yo no sé, yo no estoy muy inclinada, dice a eso. No sé qué decirte. Yo, hagamos una cosa. Vamos a orar que sea el Señor quien nos indica si es su voluntad que vamos allá o no es. Si no es la voluntad del Señor, simplemente Él nos va a mostrar otra puerta, tal vez aquí en Colombia, y seguimos con el ministerio. Ok, dijo, vamos a hacerlo. Y nos pusimos a orar, hermano, cada mañana y cada noche. Orando, Señor, muéstranos si es tu voluntad que vamos allá. Pasaron como 3 semanas y yo estaba inquieto, por eso le dije yo, bueno, Imna, ¿qué has decidido? Bueno, yo no sé todavía, pero te voy a decir algo, dijo. ¿Qué tal si vamos allá por 6 meses? Si no nos parece bien, nos volvemos. Y si nos parece bien y el Señor nos guía, pues nos quedamos. Me parece bien la propuesta, le dije yo. Entonces le escribí al Dr. Freed y le dije que estaba dispuesto. Y me mandaron un pasaje, fui yo solo a la isla, conocí los estudios preliminares que había y todo eso, y hablé con el gerente que era el hermano William Mile, y entonces hablé con él y se hicieron los arreglos. Y entonces, ¿cuándo viene? Y yo, tal vez en 1 mes o 1 mes y medio. Y yo estaba trabajando en esa ocasión como traductor
Era una compañía grande, papelera, y me iba muy bien. De modo que yo le dije, Imna, vamos a hacer esto confiando que es el Señor que nos llama. Entonces, acordamos una fecha, empacamos 2 maletas, no más. No nos llevamos ni ollas, ni platos, ni nada otra cosa. Lo que cupo en esas 2 maletas, eso era lo que llegamos. ¡Ay, nuestro bebé! Y salimos el 16 de abril de 1964 y llegamos al aeropuerto, nos fuimos y llegamos a Barranquilla, que era el puerto de salida. Pero cuando llegamos, ya el avión que iba para las Antillas había salido, entonces tuvimos que esperar. Conseguimos un taxi, nos llevó al hotel y le pedimos al taxi que volviera por la mañana a recogernos a las 6 de la mañana, y así fue. Nos vino a recoger y nos llevó otra vez al aeropuerto. Y tomamos el avión y nos llevó a Curazao. Llegamos a Curazao y de allí yo dije, ahora pues tengo que avisarles a ellos, pero tengo que ir a la compañía de cable para ver cómo les envió cable. Era en ese entonces, no había estos teléfonos celulares. Entonces dije yo tengo un amigo que es de aquí de Curazao, pero encontrarlo ahora va a ser difícil porque yo no sé ni dónde vive, no tengo su teléfono, no tengo nada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Dice ella. Y yo, pues vamos a ver que el Señor nos guía. Nos bajamos del bus y le pregunté, Señor, ¿dónde es la compañía de cable? Me dice, vea, siga por esta calle donde estamos, usted se baja del bus, sigue aquí. Y allá en la esquina, voltea a la derecha y usted va a ver allí All American Cables. Entonces, allí es. Dije yo, muy bien, muchas gracias. Nos fuimos con ella, caminamos la media cuadra. Sí, ahí encontré la oficina. Y yo entré a la oficina y en la oficina había un mostrador y recostado junto al mostrador había un hombre, pero estaba de espaldas. Yo dije, permiso, le dije al señor, quisiera enviar un cable a Bonaire, ¿cómo puedo hacer esto? Y entonces dice, sí, claro, le voy a dar el cable para que lo escriba. Dice, muy bien. Cuando yo dije eso, este señor que estaba ahí de espalda volteó y dice, Sam. Y volteé, era mi amigo. Que no sé, el Señor lo puso allí para que nos encontrara. Bueno, me ayudó a escribir el cable, lo mandamos y dice, ¿y ustedes qué están haciendo aquí? Y yo, bueno, venimos a trabajar con una emisora de radio. Oh, Transworld Radio. Y yo, sí, porque había salido en los periódicos que la emisora venía y todo eso. Y yo, sí. Y dice, ¿ya almorzaste? Y yo, no, acabo de llegar del aeropuerto, entonces vamos a mi casa y almorzamos. Fuimos a su casa, su mamá nos hizo un almuerzo, pero magnífico, y después vamos a conocer un poco de la isla en Curazao. Fuimos a dar una vuelta y después él nos llevó al aeropuerto y fue una tremenda ayuda para eso. Y entonces, cuando llegamos esa noche a Curazao, a Bonaire, ya la gente de Transmundial estaba allí, el gerente, me esperaron y llegamos, y entonces nos llevó donde íbamos a quedarnos, y así es como llegamos a Bonaire. Dando gracias al Señor que tenemos en castellano esos 2 himnos, y lo único que hicimos es que la directora de música hizo el arreglo. Ella escuchó lo que se hace en inglés y entonces escogió 4 misioneros que cantaban magníficamente bien, y entonces ella escribió la partitura, ensayamos como 2 días y después llegamos y grabamos el comienzo haciendo la misma cosa que se hace en el programa en inglés y la misma cosa al final. No todo lo pagó Cristo quien por mí. Y entonces, teniendo con ese himno, estos hermanos lo grabaron. Ahora, una cosa en particular que tengo que decir, ninguno de ellos, no, había uno que hablaba portugués, los demás eran americanos y ninguno hablaba español. Entonces, yo me paré delante de ellos y dije, cuán firme cimiento se ha dado. Y así les enseñé las palabras. Y ellos repetían. Y yo, ahora pónganle la música. Entonces la pianista se sentó y salió bien. Entonces lo grabamos y eso es lo que usamos hoy para introducir el programa.
Bueno, tenemos el resto del día, ¿verdad?, para hacer esto. El caso es que comenzamos y al principio había un hermano que me ayudaba. Pero como eran tantos programas, yo trataba de hacer 2 o 3 o 4 en el mismo día para tener una reserva que se iba mientras grababa los otros. Pero después consiguieron un aparatito que tenía botones y lo adaptaron a las máquinas. Entonces lo pusieron ese en el estudio. Y cuando yo me equivocaba, ponía el botón rojo y paraba la cinta. Lo hacía para atrás, como una grabadora. Lo hacía para atrás y entonces escuchaba yo y, allí lo voy a tomar. Entonces volvía allá y cuando llegaba a ese punto, apretaba el botón y yo seguía predicando como si nada hubiera pasado. Y así hasta que terminara. Ahora, el material que el doctor McGee tenía para un mensaje era lo que yo hacía en cada mensaje cuando lo hacía en castellano. Entonces, no había, digamos, el peligro de que me pasara el tiempo, porque era lo mismo que el doctor McGee hacía. Entonces, cuando salía, entonces ya estaba allí, yo le ponía el tema que estaba acá, en las 2 grabadoras ponía y salía y ya quedaba producido el programa. Y así fue como lo grabamos. Tomó varias veces, me dieron el estudio arriba. Yo prácticamente vivía encerrado en ese cajoncito donde tiene que grabar todo el día. Mi esposa me ayudó mucho en eso. ¿Cómo? Me preparaba una cafetera de café, ¿no? Y me daba un vaso, un pocillo, decimos nosotros. Entonces, cuando yo acababa un programa, tomaba la cafetera, ponía, estaba caliente todavía porque era termo, y tomaba mi café. ¡Ah, qué sabroso! Después salía lo demás, tomaba el libreto y comenzaba otra vez a predicar. Yo llegué a tomar como 12, 15 tazas de café al día, hasta que el médico me dijo, no más, eso te tiene la presión muy alta. Bueno, fue tremendo el castigo que me dieron para no tomar más café, pero tomo ahora 2 tazas de café al día y es lo máximo que puedo tomar. Y ella es una excelente esposa porque me está cuidando cada rato. No, ya tomaste, no se puede tomar más. Y entonces yo doy gracias a Dios por eso. Fueron días duros y, ¿cómo le digo? Le daban a uno cansancio de estar ahí sentado todo el día. No hablaba con nadie más, estaba solamente en eso. Y después había semanas en que me tocaba el turno de dar noticias. Bueno, acababa un programa, venía acá al teletipo, era en ese entonces, y escogía los artículos que iba a leer, porque eran 5 minutos de noticia nomás. Iba, grababa eso, volvía y seguía, y luego me iba a la casa, a la cena. Otras veces venía de noche otra vez al estudio después de la cena y grababa hasta las 10 o a las 11. De modo que fue un tiempo fuerte de tratar de tener el mejor rendimiento, porque cada día se transmitía uno. Y si yo no tenía una suficiente reserva, pues entonces yo no podía presentarme en vivo, porque imagínese usted que yo comience a decir algo y eso no se admite. Entonces yo le quitaba todos esos errores, juntaba la cinta y ya salía todo listo. De modo que, y eso pasé, cuando yo venía en furlough a los Estados Unidos, encontramos un programador que tenía programa allá y que tenía su estudio. Pedimos permiso, hicimos arreglo con Transmundiales y yo iba allá en Chicago a grabar en ese estudio el programa y seguía. Luego vine a Winston-Salem. Cuando ya me trasladé acá a los Estados Unidos, vine a Winston-Salem y la iglesia en la parte de arriba estaba el equipo de sonido. Bueno, ahí grababa, venía un miembro de la iglesia que manejaba esos equipos y grababa conmigo y todo eso. De modo que fue una odisea, pero, ¿qué digo? Es emocionante. Sí, tomó trabajo y tomó algunas dificultades y yo llegaba cansado a la casa, pero muy satisfecho de que todo ese esfuerzo que se hacía, tanto por ella como por mi parte, para poder presentar, produciría
grandes resultados. Mucha gente en Colombia, que eran tan cerrados, ahora estaban escuchando. Escribían cartas, mire, yo vine al Señor porque ustedes me presentaron el Evangelio. Entonces, cuando llegaba esa carta así, yo sentía una tremenda satisfacción de que lo que estaba haciendo valía la pena porque era para el Señor y estaba produciendo los resultados que Dios dijo que su palabra iba a producir. Y yo los estaba viendo, ella también. Y entonces ella trabajaba en el departamento de idioma hispano allá en Bonaire, haciendo la correspondencia, que esa es otra historia. Pero sí, tomó trabajo todas esas cosas de estar grabando a varias horas, pero el Señor bendijo muchísimo y ha sido para mí una tremenda bendición saber que Dios me llamó, yo quería ir a trabajar en radio, Él me llevó allá y luego me dio algo que no solamente me servía a mí para aprender más de su palabra, sino para poderla presentar con entusiasmo, con gozo, con reverencia, para que los que escuchaban pudieran entender y venir a Cristo. Yo sinceramente creo dos cosas. Primero, que el Señor escogió al Dr. J. Vernon McGee para explicar la palabra de Dios con tanto detalle y con tanta facilidad para entender, ¿no? A veces uno va a la iglesia y el pastor predica un mensaje que fue magnífico. Usted va el martes y le pregunta al creyente si él predicó magnífico. ¿Te acuerdas cuál era el tema? No me acuerdo, hombre, pero fue magnífico. Entonces, eso pasa, pero acá él tomaba el tiempo para desmenuzar, ¿no? Por ejemplo, decía, esta palabra en el griego da esta impresión o da este significado y la mejor traducción que se halló en inglés fue esta. Yo decía, la mejor traducción que se halló en español fue esta y entonces por eso ahora podemos entender qué es lo que Dios quiso decirnos. Esa es una cosa. Y la segunda cosa es que yo mismo, desde pequeño, he tenido esa afición por radio. Mire, cuando yo tenía unos 9 o 10 años, en la casa, en mis juegos, con mi hermana y mi hermano, cuando hacíamos el culto familiar, a mí me gustaba leer la Biblia. Entonces, mi papá estaba aquí, mi mamá estaba allá, mi hermana aquí y mi hermano por acá también. Mi hermano estaba muy chiquito, estaba todavía bebé. Pero yo llegaba y leía 4 o 5 capítulos porque ese era mi mensaje. Pero era mi pasión a presentar lo que Dios decía. Y claro, iba aprendiendo a la vez. Me encantaba cuando el pastor se paraba allá. Yo que un día yo pudiera hacer esto y estar allá. Bueno, y Dios me concedió ese deseo. Yo me he parado frente a tanta gente, tanta iglesia. Fíjese que cuando la emisora en Guatemala cumplió 69 años de estar en el aire, me llamaron para que yo fuera a presentar el mensaje. Entonces fuimos y ellos alquilaron un gimnasio grande y entonces pusieron las sillas y todo y claro, anunciaban por la emisora que el pastor Samuel Montoya iba a estar predicando aquí. Y hermano, ese estadio, ese gimnasio se llenó de gente. Ellos alquilaron otro, porque en ese parque tenían varios gimnasios así. Alquilaron otros que también se llenó, pusieron una pantalla allá. Y yo no prediqué sino 2 veces, una vez en la mañana y una vez en la noche. Y cuando terminamos, el director de la junta directiva me dice, hermano, esto ha sido una gran bendición. Y yo, ¿cuántos cree usted que vinieron? Siquiera unos 1000. Dijo, hermano, 1000 es el pico. Llegaron como 8000 personas teníamos aquí escuchando el mensaje. Muchos vinieron de México porque estaban en la frontera con Guatemala, pasaban y venían a escuchar.
me estrechaban la mano tanto que los que me ayudaban a salir, hermano, tenemos que irnos. Y me daba pesar ver la gente, pastor. Entonces, yo creo que el Señor orquestó todo esto. No es mío. Yo solamente soy un instrumento que Dios trajo aquí y dijo, presenta mi palabra. Yo eso es lo que hago. Entonces, me gusta conversar con el oyente. Y lo hago de la misma manera que lo hace el doctor Magui, lo más fácil posible. A veces cuando estaba grabando, había una frase que no había sido como tan claramente traducida. Yo encima miraba el de inglés y escribía mi propia traducción en lápiz. Después había alguien que corregía ese libreto. Y yo leía así como estaba. Entonces, es decir, con la corrección que yo había hecho. De manera que quedara lo más claro posible. Y ese ha sido mi objetivo. Aún hoy cuando estoy predicando y preparo mis mensajes, quiero que la gente entienda la primera vez, porque no sé si tenga la oportunidad de volver a esa iglesia otra vez o no, o volverlo a saber. Que entiendan la primera vez qué es lo que Dios está diciendo y por qué lo dice. Y que así no tengan excusa el día del juicio. Decía, si yo no sabía, el Señor le va a decir, ¿te acuerdas de ese misionero que fue allá a tu ciudad y predicó el Evangelio? Entonces, tú sabías, tú hiciste la decisión de no querer venir, esa es tu parte, pero mi parte estuvo hecha. Y los condena porque no aceptaron. Y yo explico eso también en otros programas o en la iglesia. De modo que usted no puede decirle al Señor, yo no sabía, no uses excusa porque la va a perder. Y de cualquier manera, ya no hay forma de escapar. Entonces, yo no quiero que ustedes se asusten y vengan porque están asustados. Vengan porque el Espíritu de Dios habla a su corazón, lo toca y le trae convicción de pecado. Llega el momento en que usted se da cuenta, como llegué yo, a saber que usted está perdido, que donde quiera que va, no tiene a nada en su corazón en que apoyarse y que va a terminar en el infierno porque eso es lo que Dios dice. Ahora, si usted no le quiere creer a Dios, es asunto suyo, pero no se queje de lo que va a venir como resultado de eso. Y la gente escucha. Sí, en varias partes. Claro que cuando yo iba a las iglesias ya el pastor dice, hermano Samuel va a venir, tú ya saben, no. Pero una vez allí en Honduras, esta familia no había escuchado los anuncios, porque ellos iban a otra iglesia. Y entonces vinieron, cuando yo iba a predicar, vinieron a esta iglesia de acá. Y cuando yo llegué, dije yo, es un agrado estar con ustedes aquí en esta iglesia y espero que el Señor nos hable en esta mañana o en esta noche, según sea el caso. Y esta familia me dijo, cuando usted comenzó a hablar, inmediatamente dije, este es el hermano que hablan a través de la Biblia y me hacen reír a veces. Y entonces esa es la forma que hago. Otras veces llego al púlpito, abro mi Biblia. Saludos, amigos oyentes. Ese es. Entonces, claro. Y yo lo hago a propósito, claro, y nos reímos todos. Pero ellos conocen y hay esa identificación con el público. Y yo doy gloria a Dios que, bueno, me trajo de Colombia a Bonaire, me preparó, me enseñó y ahora me está usando para su gloria. Y en realidad, eso es lo que Dios quiere hacer con cada creyente. Tal vez la persona que nos está observando por este video no sea para predicador. Tal vez usted va a ser un escritor. Y Dios le va a dar a usted la sabiduría y las palabras que usted necesita para exponer lo que Dios le ha dado a usted. Y ese testimonio suyo va a llegar a un corazón que lo necesita. Va a llegar a un corazón que dice, y ahora en esta circunstancia en que yo estoy, ¿qué puedo hacer? Y de repente vio el título de su libro, lo agarró y se puso a leerlo y llegó a Cristo. Eso es lo que a usted le debe importar. No, si está en radio, si está en televisión, si está en la página escrita, como sea. Dios quiere que
cada creyente en realidad sea un testigo suyo. Cada creyente no puede ser un predicador, pero cada creyente es un testimonio vivo de lo que Dios hace con una vida que le abre las puertas al Señor Jesucristo. Le permite usar y después le dice, ahora sí, úsame, Señor. ¿No? Recuerde que el apóstol Pablo estaba completamente opuesto al Evangelio. Él no quería saber nada del Evangelio. Él da su testimonio y dice que a algunos mandó a la cárcel y a otros a la muerte. Es más, allá en el libro de los Hechos nos dice que cuando Esteban estaba siendo vituperado y apedreado, dice, yo estuve allí. Y la palabra de Dios dice que él estaba cuidando la ropa de Esteban, que estaba allí, y lo vio morir. Ese era Pablo. Usted tal vez no se da cuenta de eso. Lea el libro de los Hechos y ahí va a encontrar. Pero él iba con ese mismo espíritu de coger a todos estos cristianos y mandarlos a la cárcel o a la muerte. Iba en camino hacia Damasco. Y poco antes de entrar en Damasco, una luz brilló. Dice la Escritura, y yo lo creo al pie de la letra como lo dice, tan fuerte que él cayó a tierra. Yo no sé si él iba en una cabalgadura o si iba a pie. Posiblemente en una cabalgadura, la Biblia no nos dice, pero una distancia tan larga posiblemente iba a caballo, no sé. Pero eso no es importante. La cosa es que él cayó al piso y no podía ver. La brillantez, él da su testimonio después, le cegó. Y entonces le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una pregunta normal, porque el Señor estaba siendo perseguido por él. Y entonces le dice Pablo, así, ciego, con la luz, Señor, ¿quién eres? Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces, o sea, patadas contra el aguijón. ¿Por qué? Porque ese aguijón te va a picar también. Y el Pablo dijo la respuesta siguiente. Se resume lo que el pecador debe hacer. Él dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso es lo que yo dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Me encanta la radio, pero si tú tienes otra cosa, estoy abierto. Y él me concedió el deseo de ir a la radio. Y entonces, cada persona debe decirle al Señor Jesucristo que el Señor nos dice en su palabra, yo estoy a la puerta y llamo. El que abriere, ¿no? Entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él llega a ser su padre y usted llega a ser su hijo o su hija para seguirle hasta que él le llame a su presencia. Y usted nunca se va a arrepentir de haber tomado esa decisión, tal como cada uno de los apóstoles, inclusive el apóstol Pablo. Algunos, entre ellos Pablo, fueron a la muerte, fueron decapitados. Pedro fue así. Y sin embargo le siguieron hasta el último día. Y Dios quiere ese tipo de fidelidad, que le sigamos hasta que Él nos diga, sube acá. ¿En qué método? No sabemos. Y Él no nos lo dice. Porque si nos lo dijera, yo le he dicho a veces a mi esposa cuando estábamos meditando en el devocional, si el Señor nos dijera cuándo o cómo vamos a morir, una semana antes o un mes antes, ya se acerca mi hora y ahora cómo vamos a hacer, qué voy a hacer, fíjate, me van a quitar la cabeza y a preocuparnos. No, Dios un día dice, sube acá y se acabó. Pero si usted está seguro que va a estar con Él, usted va a ir allá. No tiene temor, no tiene ningún temor. Pero si no está seguro, hoy, en este momento, es la hora precisa de abrirle su corazón a Cristo Jesús y como Pablo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Dios le va a decir qué quiere que haga. En la Escritura está toda la revelación que necesitamos conocer. Y eso es lo que predicamos en A Través de la Biblia.